Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a este programa de Coronavirus, la pandemia, una producción de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara para más de una decena de televisoras que nos hacen el favor de transmitir este programa especializado sobre la enfermedad de la COVID-19 provocada por el virus del SARS-CoV-2. En este día vamos a tener un programa muy especial. Agradecemos, por supuesto, a todas las televisoras de América Latina que prestan su señal. Ustedes nos pueden mandar sus mensajes a través del WhatsApp, en nuestro medio de contacto, en el 33 22 42 06 90, y además nos pueden contactar a través de las redes sociales. Nos pueden buscar como Canal 44 TV en Facebook y en Twitter. Este día vamos a hacer nuestro primer enlace hasta Ginebra, a la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde está Roberto Castañares para darnos el reporte de este día. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 10 millones y medio de enfermos de COVID-19 confirmados en todo el mundo. A esa cifra, 10 millones y medio, vamos a llegar hoy mismo si en las próximas horas se mantiene la evolución de los días precedentes en el recuento de casos por parte de la Organización Mundial de la Salud. Del mismo modo, los fallecidos se van a situar ya en 512.000, y no es nuevo recordar que algo más de la mitad de los infectados por el coronavirus están en América, y también casi la mitad de los muertos por esta pandemia están en este continente. En el tétrico ranking por países, los que contabilizan más afectados son Estados Unidos, Brasil y Rusia. Los dos primeros repiten como los que tienen más fallecidos, aunque en ese triste podio el Reino Unido ocupa el tercer lugar en el sitio de Rusia. Si bajamos algo en esa tabla, nos llama la atención cómo México puede situarse al final de la semana, si nada cambia en estos días, como la quinta nación con más fallecidos, superando a Francia y España, y solo por detrás de Italia y los tres que antes hemos citado. La esperanza a más largo plazo está en que terminen de desarrollarse vacunas efectivas como las que esperan tener listas en el plazo más breve posible algunas de las más grandes industrias farmacéuticas del mundo. Pero mientras eso llega, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual de todos para evitar rebrotes y un regreso a los confinamientos en países que ya han pasado lo peor de la pandemia. Nos recuerdan que el comportamiento de cada uno de nosotros puede facilitar la transmisión y por eso cada persona debe examinar los riesgos que corre a su alrededor. Lo ideal es saber cuál es el nivel de transmisión en la zona donde nos movemos, controlar nuestros destinos y no depender solo de lo que haga el gobierno de turno. Responsabilidad individual, por tanto, y mantener elementales medidas de protección como la higiene o también la distancia social, evitando aglomeraciones, sobre todo en lugares cerrados. Todo eso ayuda. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Regresamos ya al estudio a 6 meses de que comenzó la pandemia del COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace un análisis sobre los efectos que ha tenido uno de los virus con más rápida expansión a nivel mundial. Afectando prácticamente a 188 países y regiones en todo el mundo, pues es de un tamaño muy considerable. Posiblemente por el impacto que ha tenido en términos de letalidad. También es una de las grandes pandemias de la historia de la humanidad. La madre de todas las pandemias se dice que es la de 1918, de influenza, en donde posiblemente murieron cerca de 50 millones de personas. Sin embargo, teniendo en consideración los avances científicos, tecnológicos, todos los avances en epidemiología, en infectología, etcétera,
esta actual pandemia, con 500,000 de personas fallecidas, pues está representando todo un reto y es algo grave que viene sufriendo la humanidad. Además, la parte más delicada, en mi opinión, son dos variables que presenta esta pandemia. Una es lo que conocemos como el número de infectados a partir de un caso índice, que es de aproximadamente 2.7, y a esto se le llama índice reproductivo básico, que a diferencia de influenza, por ejemplo, en donde cada persona habitualmente causa infección solo a una más, aquí son 2.7. Y el otro aspecto que me parece muy grave de esta pandemia es la letalidad. Estamos ante una letalidad del 5.3, 5.6. Es alta para una enfermedad infecciosa, que de cada 100 mueran 5.6, es una letalidad muy alta. Entonces, Omar, muy preocupante, y además no tener por lo pronto un fármaco y una vacuna específico. Lamentablemente, en algunos países esta letalidad ha sido mucho mayor. Italia vivió una letalidad mayor al 10%, España cercana al 10%, México está en 11.7, 12%. En ese rango ha estado oscilando la letalidad en México. Y algunos países de América Latina también están oscilando en ese nivel de letalidad, que es a todas luces altísima. Preocupante, estamos cumpliendo 6 meses prácticamente de esta pandemia y un número significativo de países siguen con la curva ascendente. Por ejemplo, los países de América Latina, la mayor parte, siguen con la curva ascendente. Hemos tenido varios epicentros, China el original, pero luego Italia y España, luego los Estados Unidos, que sigue siendo el epicentro en este momento, pero América Latina está entrando a esa fase, particularmente con países como Brasil, en donde se ha venido constituyendo como epicentro de la enfermedad. Muchas gracias al doctor por esta información. Ahora vamos hasta Bélgica, donde Paula Boira, la corresponsal de la agencia EFE y colaboradora de este programa, nos va a dar un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en aquel país. Pues en Bélgica, con una población de 11,5 millones de habitantes, han habido más de 61.000 casos confirmados, de los cuales 35.000 siguen activos. Se han registrado un total de 9.732 fallecimientos y cerca de 27.000 pacientes se han recuperado ya. Desde el pasado 8 de junio nos encontramos en la fase 3, cuyo mayor cambio respecto a las anteriores fases del confinamiento ha sido la apertura de bares y restaurantes. Y aunque ha sido uno de los países europeos que más ha tardado en reabrir el sector de la restauración, el confinamiento fue bastante laxo, ya que el gobierno permitió los paseos y el deporte al aire libre desde el primer momento. El 12 de mayo llegó la reapertura de negocios, aunque las peluquerías y centros de estética tuvieron que esperar hasta el 18 de mayo. Y por lo que respecta a la educación, los niños de todos los niveles educativos regresaron a las aulas el pasado 1 de junio. Esta pandemia, sin embargo, ha facilitado que Bélgica consiga formar gobierno tras vivir 454 días con un ejecutivo en funciones desde diciembre de 2018. Además, el pasado 25 de junio, la Agencia Europea del Medicamento recomendó autorizar la comercialización del Remdesivir, un fármaco que ha demostrado ser eficaz y seguro en el tratamiento de la COVID-19. Remdesivir es un antiviral que ralentiza la producción de nuevas partículas del virus, facilitando que la infección se desarrolle con menos rapidez y los pacientes en estado grave se recuperen una media de 4 días antes de lo habitual. No obstante, aunque este es el primer medicamento que pasa la evaluación de la agencia médica, la última decisión está en manos de la Comisión Europea. Brasil y Chile son dos países cuyos laboratorios de prueba para las vacunas contra el COVID-19 ya están a prueba a través de 2 empresas, AstraZeneca y Sinovac Biotech.
La Universidad de Oxford comenzó los ensayos clínicos para probar su vacuna contra el nuevo coronavirus desde la semana pasada en Brasil. Este ensayo incluye una población de 2.000 personas en Sao Paulo y Río de Janeiro, los puntos más afectados por el virus. Brasil es el segundo lugar en casos de COVID-19 a nivel internacional, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins. La vacuna es desarrollada por la Universidad de Oxford en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca. Es la más avanzada al estar en la fase 3. Por otra parte, la empresa china Sinovac Biotech firmó un convenio con la Pontificia Universidad Católica para que en Chile sea aprobada la efectividad de la vacuna. Chile está en el 7º lugar a nivel mundial en casos de COVID-19. Habla el presidente de Sinovac Biotech, Jin Weidong. Chile es un país hermano de China, por lo que hemos optado por Chile para llevar a cabo la fase 3, el ensayo clínico, junto con otros países vecinos que también son muy amistosos con China. Como todos sabemos, necesitamos un gran número de voluntarios para asegurar la seguridad de esta vacuna. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dijo que en ausencia de tratamientos efectivos o la disposición de una vacuna, la región de las Américas podría enfrentarse a brotes recurrentes de COVID-19 intercalados con transmisión limitada durante los siguientes 2 años. Los avances de una vacuna registrados ante la Organización Mundial de la Salud indican que hay 16 proyectos en fase de evaluación clínica. Además, hay 125 en fase preclínica. Habla Soumya Swaminathan, la jefa científica de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que la vacuna de Moderna también entrará en ensayos clínicos de fase 3 probablemente en mediados de julio y que el candidato a la vacuna no se queda atrás. Pero creo que AstraZeneca ciertamente tiene un alcance más global en este momento en términos de dónde están haciendo y planeando sus ensayos de vacunas. La empresa de biotecnología Moderna desarrolla el biológico en alianza con los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, informó Elizabeth Ortiz. Con esta información vamos a la primera pausa aquí en Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia. Esta semana hubo buenas noticias para la generación de una vacuna. En China se aprobó la fase 3 para comenzar ya a probar este tipo de herramienta que podría ayudar a paliar el problema del coronavirus. China National Biotech Group logró la aprobación para realizar un ensayo clínico a gran escala en fase 3 de su candidato a la vacuna contra el coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos. China trata de probar posibles vacunas en el extranjero debido a la falta de nuevos pacientes a nivel local, ya que estos ensayos involucran a miles de participantes y normalmente se realizan en países donde el virus está muy extendido, de modo que la vacuna se puede observar en un entorno real. Actualmente en China, el origen de la pandemia reportó menos de 10 nuevos casos locales por día en promedio el mes pasado, y sus investigadores ahora buscan pacientes en el exterior. Actualmente hay en prueba una docena de vacunas experimentales en todo el mundo. Ninguna de ellas ha completado con éxito una prueba de fase 3 en la etapa final para determinar la eficiencia en proteger a las personas sanas del virus, que ha dejado miles de fallecidos en todo el mundo, informó Rocío López Fonseca. Bueno, ahí tiene usted esta información de lo que está ocurriendo allá en China. Ojalá que pronto podamos tener ya una vacuna. Nos vamos ahora hasta Brasil, uno de los países más afectados por el COVID-19 a nivel mundial, no solo en América Latina. Vamos a hablar con Flavia Peixoto, quien nos dará un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en este país gobernado por Bolsonaro. Hola Omar, un gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio del canal 44. Brasil tiene aproximadamente 1.350.000 casos de coronavirus y casi 58.000 defunciones.
sigue como el segundo país con más casos de la enfermedad en el mundo después de Estados Unidos. La Agencia Nacional de Salud divulgó hoy en el periódico oficial que todos los planes de salud quedan obligados a realizar los testes COVID. En la ciudad de São Paulo, la más grande del país, disminuye el ritmo de contagio. Por otro lado, la COVID avanza hacia las ciudades más chiquitas y a las grandes ciudades que aún no estaban tan afectadas. Este fin de semana, por ejemplo, más de 80 casos surgieron en comunidades indígenas de una región del departamento de Tocantins. Por eso, algunas partes de Brasil endurecieron la cuarentena al mismo tiempo que otras ya flexibilizaron la cuarentena. Las protestas en el campo político siguen ocurriendo en los domingos. Ayer la oposición al presidente Bolsonaro, en el contexto de la pandemia, hizo la protesta Stop Bolsonaro Mundial y los apoyadores del presidente hicieron la manifestación Go Bolsonaro Mundial. La policía sigue investigando las acusaciones de corrupción contra gobernadores respecto al repaso de dinero para el combate a la enfermedad. Y los impactos económicos de la pandemia en Brasil apuntan una disminución de 6,54% del Producto Interno Bruto en 2020. Una buena información desde acá es que una científica brasileña que vive en Inglaterra tiene rol importante en las investigaciones para la vacuna de Oxford y ella está segura que la vacuna va a estar lista hasta diciembre. Este es mi reporte desde Brasil para Coronavirus, la pandemia. Sobre los avances de los diferentes medicamentos, tratamientos y también de estas fases que se están abriendo, aperturando de la vacuna para combatir el COVID-19. Saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos dio su veredicto, nos dio su diagnóstico de cuándo podrían estar listas estas nuevas vacunas. Ha habido avances que se generaron en tiempo récord, Omar. Posiblemente el más importante de ellos haya sido la descripción de la estructura genómica del virus SARS-CoV-2, que habiendo transcurrido apenas 15 días del reconocimiento de este brote epidémico en diciembre del 2019 en Wuhan, se genera el reconocimiento de este virus con toda su estructura genómica. Al tener la estructura genómica, también China puso a disposición de la mayor parte del mundo los detalles moleculares a través de los cuales se pudieron desarrollar muy pronto las pruebas de PCR para la detección de la enfermedad. Y aunque hubo una serie de protocolos diferentes en el mundo, por ejemplo, Alemania adoptó uno propio, los Estados Unidos de igual manera, Rusia, pero el haber tenido el genoma de forma tan rápida permitió entonces muy rápido tener una prueba de laboratorio para esta detección de la pandemia, ¿no? Y particularmente de la enfermedad. Por otro lado, se empezaron a desarrollar estudios, ensayos clínicos que, bueno, lamentablemente muchos de ellos no fueron comparativos y aleatorizados de la modalidad conocida como ciegos o dobles ciegos, para que tuvieran más peso estadístico en los resultados. Sin embargo, bueno, muy pronto aparecieron moléculas terapéuticas candidatas a ser fármacos útiles para COVID-19, aunque hasta la fecha no tengamos un solo fármaco que contundentemente sea de la utilidad que esperábamos, pero algunos de ellos, sin embargo, para pacientes graves en particular, han mostrado resultados alentadores. Remdesivir es posiblemente el que ha mostrado como antiviral resultados más alentadores. Favipiravir es otro medicamento
que posiblemente pronto podrá tener distribución en Europa, principalmente. Es un fármaco ruso, pero que al parecer están produciendo a gran escala para poder tener distribución mundial. Se quedaron en el camino, lamentablemente, hidroxicloroquina y, por otro lado, dexametasona, que ha sido publicado hace escasos 15 días, un estudio en el que se mostró que para pacientes graves la utilización de este medicamento, que tiene años utilizándose en la terapéutica mundial, tiene utilidad como un potente antiinflamatorio en pacientes que están teniendo mucha afectación pulmonar. Ya había ocurrido previamente el reporte de la utilidad de otro corticoide que se llama metilprednisolona antes de la dexametasona y que sigue siendo un medicamento de gran utilidad para pacientes graves. Y finalmente tenemos a un medicamento que se llama tocilizumab, que es un inhibidor de citocinas proinflamatorias y que se tiene disponible casi en todo el mundo, aunque sus costos son muy altos, y cuya principal actividad es logrando modular la alta inflamación que tienen muchos pacientes de esta naturaleza. Por supuesto, existen muchas moléculas. Se estima que existen alrededor de 350 ensayos clínicos en este momento con nuevas moléculas para buscar un antiviral eficaz, porque hasta ahora todos los que se han investigado son medicamentos que ya se utilizaban para otras indicaciones terapéuticas. Y por otro lado, dentro de este conjunto de avances en la terapéutica o en la prevención de la enfermedad, pues creo que están las vacunas. Alrededor de 111 candidatos a vacunas se están desarrollando en este momento a nivel mundial. Algunas, llevan la delantera por el nivel de ensayo clínico que están ya abordando, la fase de ensayo clínico en la que están entrando. China, que es el laboratorio de biotech que está entrando a la fase 3 ya, utilizando a mayor escala. Lo van a hacer en Emiratos Árabes, en donde existe todavía mucha circulación de SARS-CoV-2, y pues esperemos que muy pronto haya resultados y que los resultados sean positivos. Cuando se probó en las fases 1 y 2, hubo resultados alentadores. Esperemos que esto mismo siga ocurriendo en la fase 3. También tenemos otro candidato a vacuna que lleva muy buen avance, que es la que se está desarrollando de forma conjunta entre Moderna, una compañía norteamericana, junto con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, y que también está a punto de entrar a fase 3. Y por otro lado, el tercer de los candidatos que está entrando a fase 3 ya en breve es la que desarrolla de manera conjunta la Universidad de Oxford en Inglaterra, y que también ha mostrado resultados muy promisorios en las primeras etapas de ensayos clínicos. Comentaba de las tres que están entrando a fase 3, que es la de Oxford con AstraZeneca, es la de Moderna con Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, y la que acabamos de escuchar de China, que es el Laboratorio Nacional de Biotecnología, que es una empresa estatal de China precisamente. Son los que llevan la delantera, digamos, y esperemos que muy pronto nos den buenos resultados. ¿Qué quiere decir fase 3? Fase 3 es cuando en los ensayos clínicos la empiezas a aplicar a poblaciones ya extensas, habitualmente personas sanas y que tienen el antecedente de no haber tenido todavía contacto con el virus. Esto, de alguna manera, nos identifica a qué tiempo desarrolla el paciente anticuerpos, qué tipo de anticuerpos se van a desarrollar, si son anticuerpos neutralizantes, es decir, que actúen realmente contra el virus, y algo que es básico en el desarrollo de una vacuna,
cuánto tiempo dura la inmunidad, para saber cada cuánto tiempo puede requerirse un booster o un refuerzo o una segunda dosis o tercera dosis de la vacuna. Eso está por definirse. Pues ahí tiene usted, será, dice el doctor, hasta el próximo año cuando podamos ver la vacuna ya puesta, aplicada en la mayoría de la población. Ojalá sea pronto. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Esta semana también tratamos el tema de la sangre, los tipos sanguíneos, si afectan o no afectan determinado tipo sanguíneo para que tú puedas contraer con más facilidad o no la enfermedad del COVID-19. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Esta es la información. Investigadores alemanes y noruegos analizaron los grupos sanguíneos en relación con las diferentes fases de la COVID-19 y concluyeron de manera provisional que los síntomas leves o la gravedad de la enfermedad puede radicar en el grupo sanguíneo del paciente. Las investigaciones que se han realizado en países como Italia y España han encontrado que las personas con sangre grupo A parecen tener un riesgo particularmente alto de sufrir una evolución grave. En Alemania, por ejemplo, un 43% de la población tiene ese grupo sanguíneo. En ese segmento, el riesgo de necesitar oxígeno o respiración mecánica en caso de enfermar de COVID-19 podría duplicarse al de las personas con grupo O, aunque los pacientes que tienen sangre del grupo O no están libres de contagiarse con el coronavirus. Las posibilidades de complicarse podrían ser menores. El grupo sanguíneo O tiene además la posibilidad de ser donante universal. De acuerdo con el estudio, los grupos sanguíneos B y AB corresponden al 11 y un 5% de la población alemana respectivamente. Estarían en una posición intermedia en lo que respecta al COVID-19, de acuerdo con el estudio, informó Rocío López Fonseca. ¿Tu tipo de sangre te vuelve vulnerable al COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez explica sobre los estudios recientes que se han realizado en torno a los tipos de sangre y la enfermedad del COVID-19. Adelante. El más importante es un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine de hace aproximadamente una semana, semana y media ya, en el que se estudiaron pacientes con COVID que estuvieron hospitalizados en ya sea Italia o España, que recordarás en algún momento fueron epicentro de esta pandemia. Y estos estudios abarcaron un análisis del genoma de los pacientes particularmente graves, críticos y de pacientes, leves de la enfermedad, pero se compararon también con controles, con un grupo control. Y lo interesante de este estudio y los hallazgos más importantes estuvieron en dos cromosomas, en el cromosoma número 3 y en el cromosoma número 9. Recordemos que nuestro DNA está contenido en nuestros cromosomas, ahí en el interior. Y cada cromosoma se divide en pequeños fragmentos conocidos como locus, para identificar entonces en qué parte del cromosoma están ciertos genes. Y lo que se encontró es que en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9 existía una mayor actividad de genes, unos de los cuales en el cromosoma 3 traducen a proteínas capaces de hacer que el virus
sea mayormente capturado por el organismo, recibido por el organismo. Pero lo más interesante estaba en el cromosoma 9. Ahí es en donde se codifica para los grupos sanguíneos. Y ahí se encontró también una muy alta actividad en los pacientes con COVID, particularmente con COVID grave y con COVID crítico. Y al momento de analizar los grupos sanguíneos, los hallazgos más importantes fueron para explicar por qué estaba ocurriendo esto en el nivel molecular. Lo que ocurrió fue que el grupo sanguíneo tipo O estuvo menos frecuente en los pacientes graves, mientras que estuvo más frecuentemente en los pacientes con la forma de presentación leve de la enfermedad o incluso en los controles, mientras que hubo una mayor proporción de grupo sanguíneo A en los pacientes graves y en los pacientes críticos. Se llega a una primer conclusión que debe ser tomada con cautela, por cierto. Es decir, que probablemente el grupo sanguíneo O pueda conferir algún tipo de protección contra COVID y COVID grave o crítico, y que el tipo A podría predisponer a mayor gravedad de COVID-19. El grupo de investigadores que analizaron a estos pacientes señalan que posiblemente el hallazgo de estos antígenos en la superficie eritrocítica se puede equiparar molecularmente a componentes de la membrana celular en otras líneas celulares, incluida la línea respiratoria, que hacen más susceptible de que la célula respiratoria sea infectada con algún patógeno. En este caso, estamos hablando de SARS-CoV-2. Se ha estudiado para otros patógenos y ahorita podemos hacer algunos comentarios. El SARS-CoV-2, para entrar a la célula respiratoria, lo hemos comentado en múltiples ocasiones, requiere de un receptor y también requiere de un correceptor transmembrana. Tiene que entrar obligadamente a la célula respiratoria para ahí reproducirse, replicarse y posteriormente iniciar una serie o una cascada de fenómenos moleculares, parte de la respuesta inmunológica. Entonces, no es que directamente los antígenos que conforman el grupo sanguíneo en el eritrocito sean los que de forma directa predisponen, sino es como un indicador de que existen otros receptores en las membranas celulares de las células blanco, que para el caso de este virus son las células del árbol respiratorio. Es como si el grupo sanguíneo reflejara lo que ocurre también en la membrana citoplasmática o en la membrana celular de las células que normalmente tiene que infectar este virus SARS-CoV-2. ¿Y qué podría estar ocurriendo, por ejemplo, con el grupo sanguíneo del tipo O, que son los menos propensos a llegar a casos de gravedad? Bueno, ahí posiblemente es la ausencia de este tipo de factores en la membrana celular para la incorporación de estos virus y el inicio de la replicación celular de estos virus en las células del árbol respiratorio. Claro. Es pertinente recordarle al auditorio que no importa de qué grupos sanguíneos sean,
que no piensen que porque tienen sangre no pueden enfermar. Eso es fundamental. Es fundamental porque luego, si nos quedamos con esa idea, podemos correr el grave riesgo de confiarnos. Soy tipo sanguíneo, tengo entonces como una protección natural contra este virus y eso puede generar exceso de confianza, descuidar las medidas de protección personal y por ende llegar a tener una infección. Es decir, esto no es un pasaporte de inmunidad, ¿no? Esto es solamente un hallazgo científico por el momento que se tiene que tomar con mucha cautela porque aquí intervienen otras variables, muchas, las comorbilidades, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, a la hora de hacer un estudio clínico, va a ser fundamental cruzar todas estas variables. Y es mucho más determinante este tipo de comorbilidades que el tipo sanguíneo. Es muy probable. Solamente lo podríamos saber con un estudio en el que por grupo sanguíneo también crucemos estas variables de comorbilidades y de esa manera podamos identificar qué tiene más peso, el tipo sanguíneo o tiene más peso la obesidad o la hipertensión, peso estadístico, para tener COVID-19 grave o crítico. Eso se puede saber a través de ensayos clínicos en donde se crucen todas estas variables. De hecho, no dudo, Omar, que ya lo estén realizando con esa misma casuística, con esa misma población que formó parte de este estudio publicado en el New England Journal of Medicine. O sea, ya tenemos los grupos sanguíneos y tenemos el estudio genético de estos pacientes. A ver, entonces ahora, estos pacientes, ¿era hipertenso? Exacto. ¿Era diabético? ¿Era obeso? Y entonces se puede hacer un análisis de multivariado para determinar cuál de todas esas variables tuvo mayor peso estadístico o la combinación de cuáles tuvo mayor peso estadístico. Y eso es muy importante porque luego sí pueden venir formales recomendaciones de lo que sería un riesgo incrementado y en qué proporción cuando se tiene tal o cual variable combinada con otra, ¿no? Pues ahí tiene usted la claridad con la que es necesario conocer primero nuestro tipo sanguíneo y después, gracias al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez por darnos a conocer si determinado tipo de sangre puede afectar o no el COVID-19. Bueno, nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí, coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Vamos a hacer un enlace en este momento hasta Honduras, donde nuestra compañera Naomi Mesa, quien es periodista de Telebásica de este país centroamericano, nos va a dar un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en torno a la COVID-19. Un saludo para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Desde el primer caso en nuestro país ya hemos sobrepasado los 18,000 casos positivos, con la alegría de que más de 1,800 personas se han podido recuperar con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 470 compatriotas. De los casos activos, 1,201 se encuentran hospitalizados. De estos, 761 están en condición estable, 383 en condición grave y 57 en cuidados intensivos. Debido al alto número de casos que se han reportado, la alerta roja se extiende hasta el 12 de julio para todo el territorio hondureño, que se encuentra en la fase 1 de la reapertura inteligente, con excepción del Distrito Central y San Pedro Sula, donde se han registrado el más alto número de casos por COVID-19. Sin embargo, se mantiene el permiso de operación para los supermercados, gasolineras,
bancos y farmacias, con la orden de salida que se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad, con un dígito por día para que las personas puedan abastecer sus necesidades. A esto también se le suma el requisito que su número de placa coincida con la terminación correspondiente al día, sea número par o número impar. Un ejemplo, de esta manera, si una persona con terminación 3 sale el día miércoles, pero su auto tiene placa con terminación de un número par, no podrá hacer uso de su vehículo para circular. Lamentablemente, esta pandemia ha sacado a relucir la poca capacidad que tienen nuestros hospitales para atender una demanda tan alta de contagios. Como hemos visto, los hospitales tanto privados como públicos colapsan ante el alto número de casos y los laboratorios autorizados no tienen la capacidad para atender esta demanda. Así lo afirmó Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos. Asimismo, nos comenta que Tegucigalpa y San Pedro Sula cuenta con 3 laboratorios para realizar pruebas en cada ciudad, pero enfatizó que un laboratorio con un equipo solo puede hacer 94 pruebas en 6 horas, y es por eso que existe la mora en las pruebas que se practican, por lo que los laboratorios ya no dan abasto. Se estima que los laboratorios de la capital se les toma una muestra a un promedio de 1.000 a 1.500 personas al día, por lo que en la mayoría de los casos se les dice a los pacientes que los resultados serán entregados en 2 semanas. El doctor Carlos Umaña, quien ya nos había afirmado que en estas próximas semanas se vería el aumento del pico más alto de contagios, recalca a la población que se quede en casa, que salga solamente si es necesario en el día que su dígito se lo permita, ya que afirma que nuestro sistema hospitalario ya se encuentra a un 80% de su capacidad de atención. Por otro lado, el comisionado presidencial para la pandemia, Lisandro Rosales, informó que se ha ampliado la capacidad en los hospitales con la dotación de 1.087 camas y más de 400 camas en los centros de aislamiento, con un trabajo ya preparado por médicos. Recordó que al inicio de la pandemia se contaban con 76 unidades de cuidados intensivos y hoy se cuenta con 198 unidades. Rosales añadió que se ha dotado de todo el equipo de bioseguridad al personal de salud y se ha abastecido de medicamentos a los 32 hospitales y centros de salud en todo el país. Les recordamos a toda la población hondureña y a todos los países afectados que por su seguridad y la de su familia lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está ocurriendo en Centroamérica. Aquí en el estudio, el doctor Pedro Martínez Ayala nos da un llamado de que es necesario ampliar los estudios que se realizan de grupos sanguíneos y el efecto que tiene la enfermedad del COVID-19 en determinados grupos sanguíneos. Además, hay indicadores y grupos poblacionales que podrían estar más vulnerables de acuerdo a su grupo sanguíneo. De esto nos habla el doctor Pedro Martínez Ayala. Hay varias publicaciones, la más importante es de este mes, de la revista New England Journal of Medicine, una revista pues de alto impacto en medicina, la cual hicieron un análisis con una gran cantidad de población, sobre todo de Italia y de España, en la cual se encontró un cromosoma, el cromosoma 3, y dentro del cromosoma 3, 6 genes de predisposición al COVID-19, ¿no? Sobre todo los que son grupo sanguíneo A y con discreta protección del grupo sanguíneo O. Estos resultados evidentemente deben de tomarse como deben ser, es decir, los genes de susceptibilidad deben, para que se encuentren relaciones consistentes, deben de ser unos tamaños de muestras enormes, es decir, no porque se haya encontrado en Italia y en España y en algunos países asiáticos relaciones al grupo sanguíneo ABO, eso no quiere decir que en mexicanos sea lo mismo. Entonces, estos resultados tienen sus limitaciones. Necesitamos más estudios con más cantidad de pacientes, más cantidad que abarquen más razas, más grupos étnicos, para que podamos concluir realmente ese efecto. Es decir, hasta el momento los resultados sugieren, pero predominantemente en poblaciones de Asia y de Europa, sobre todo Italia y España, que el grupo sanguíneo O puede ser protector contra COVID, aunque una protección muy modesta, lo cual no quiere decir lo que se llama el pasaporte de inmunidad. Como yo tengo protección, pues ya yo puedo salir y no usar cubrebocas. Evidentemente no. De hecho, a muchos pacientes con el grupo sanguíneo O les da COVID y se mueren. Y
y tampoco es de que el grupo sanguíneo A todos se mueren o les va peor, ¿no? Tenemos muchos pacientes con COVID, grupo sanguíneo A, que les ha dado y viven. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto, hay enfermedades con susceptibilidad genética, ¿no? La diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, lupus. Hay condiciones raciales que incrementan el número de infecciones, por ejemplo, la raza negra, un hongo que se llama coccidioides. Sin embargo, para hacer conclusiones, sí definitivamente se necesitan muchos más estudios con más cantidad de pacientes y abarcar a grupos poblacionales pues más amplios. Si se están realizando estudios de este tipo en el continente americano. Sí, sin duda sí hay grupos que evidentemente están buscando esa relación para ver si se reproducen los mismos hallazgos que en Europa y Asia. Sin embargo, pues aún no tenemos resultados, no conocemos aún los resultados. Perfecto. Quisiera nada más preguntarle si hay características genómicas del individuo que ya tiene el SARS-CoV-2 para hacer que pueda ser más propenso a enfermar. Sí, o sea, bueno, hay esas propuestas de esos 6 genes en el cromosoma 3. De hecho, el brazo corto del cromosoma 3, en el locus 21. Eso fue lo que encontraron este grupo de investigadores y que se publicó en esa revista de alto impacto. Sin embargo, pues aún la protección, si tienes grupo sanguíneo O, pues es muy limitada. Honestamente, no es que te vaya a salvar si te da un COVID grave o que no te va a dar COVID, definitivamente no. Sin embargo, y también para el grupo sanguíneo A, la protección, el riesgo es muy, incrementa respecto a los otros grupos sanguíneos, pero tampoco es como que si tienes grupo sanguíneo A, si te da COVID te mueres, no. Definitivamente estas propuestas de genes, pues debemos seguir buscándolas y corroborar si verdaderamente tienen un nivel de impacto contundente. Por su parte, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez señala la importancia de este tipo de estudios para conocer la predisposición de enfermar por esta enfermedad de la COVID-19. Nos ayudan para muchas cosas. Nos ayudan para que al momento, insisto, de cruzar variables con lo que conocemos como comorbilidades, por ejemplo, se pueda determinar realmente cuál es el peso estadístico de los grupos sanguíneos con relación a la predisposición a COVID y a COVID grave o COVID crítico. Pero con un estudio, insisto, que incluya todas las variables que conocemos que son factores de riesgo para esta gravedad. Y a partir de ello, los médicos tenemos escalas pronósticas. Las escalas pronósticas, muchas de ellas son cuantitativas y, por ejemplo, se determina que si un paciente tiene, hipotéticamente, ¿no?, el grupo sanguíneo tipo A más diabetes mellitus, a lo mejor eso da un puntaje mucho más alto a que si no tuviera ninguno de estos dos factores, y eso te va sirviendo para la edificación de escalas pronósticas y por lo tanto también de anticiparte eventualmente a alguna estrategia terapéutica, pero es básicamente para esto que particularmente tienen utilidad este tipo de escalas y por qué no, también para en su momento hacer recomendaciones de mayor protección a ciertos segmentos de la población. Por el momento lo importante es que nadie se confíe, como bien decía el doctor Pedro, a que por tener un grupo sanguíneo tipo O tiene un pasaporte de inmunidad. Eso, ante todo, hay que dejarlo muy claro con el auditorio. Para despedir este programa nos vamos hasta Venezuela. Los equipos robotizados chinos llegaron a este país para el procesamiento de pruebas moleculares de COVID-19 y que permiten fortalecer y maximizar la capacidad técnica del país. La reciente llegada a Venezuela de equipos robotizados chinos para el procesamiento de pruebas moleculares de COVID-19 permite fortalecer y maximizar la capacidad técnica del país, según la opinión de la experta Pierina De Angelo.
La jefa de virología del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, explicó las fortalezas que ofrece el robot de extracción de ácidos nucleicos que arribó a la nación sudamericana el pasado 6 de junio en el 6º vuelo de asistencia humanitaria proveniente de China. Esta extracción de ácidos nucleicos nos permite optimizar cada una de las fases de detección del coronavirus dentro del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Es decir, nos permite fortalecer y maximizar todo lo que respecta a la capacidad técnica del instituto en estos momentos. La especialista recordó que anteriormente el proceso se hacía de forma manual. En tanto, con el nuevo equipo, hay mayor fluidez en cada una de las etapas del procesamiento de las muestras y una mayor rapidez en la emisión de los resultados. Esa etapa de pretratamiento es muy importante porque consiste en la inactivación de la muestra, es decir, allí vamos a inactivar el virus y posteriormente viene la etapa de extracción de ácidos nucleicos. Aquí lo que hace es que el equipo toma la muestra, ¿verdad?, de cada uno de los pacientes. Nosotros colocamos aproximadamente 192 muestras de pacientes. Sobre la cooperación entre China y Venezuela en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, De Angelo resalta que ha ayudado a fortalecer cada uno de los centros de referencia de su país. Estas alianzas estratégicas son importantes porque nos permiten fortalecer nuestra capacidad técnica y científica. Es decir, el instituto, como centro de referencia, cuenta con una tecnología automatizada que va a garantizarle a cada una de las personas, ¿verdad?, un diagnóstico oportuno y un reporte adecuado y de esa manera poder brindar la mejor atención en estos momentos de pandemia que vivimos. A este instituto llegan para su procesamiento todas las muestras sospechosas del nuevo coronavirus provenientes de diferentes regiones de Venezuela. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. Con esto nos vamos, muchísimas gracias, yo soy Omar García, le invito a que continúe en la señal de todos. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.